Hola, bienvenidos a la cocina de Madre Patria. Soy Gonzalo Ardila, chef en esta empresa. Nos dedicamos a hacer paella en diferentes tipos. Hoy vamos a preparar una paella mixta. La paella mixta tiene pollo, cerdo y frutos del mar. Es una mezcla y una fusión de sabores entre la tierra y el mar, donde ustedes podrán disfrutar con esta receta una explosión de sabores bien rica. Para hacer una paella, básicamente lo que necesitamos es una paellera. Generalmente las usamos de aluminio, hay paelleras de hierro forjado y hay paelleras también esmaltadas. Cualquier tipo de paellera que tenga, o simple y llanamente con un sartén puedes hacer una paella sin ningún problema. Un sartén con protección de teflón. Hoy vamos a preparar 8 platos de paella. Los ingredientes que vamos a usar son 800 gramos de mixtura de mar, 800 gramos de pierna de cerdo, 800 gramos de contramuslo de pollo picado en 3, 400 gramos de camarón, 400 gramos de anillo de calamar. Vamos a usar 16 langostinos, tenemos langostinos de talla 16-21. Vamos a usar una cebolla y media de tamaño mediano. Vamos a usar un pimentón de tamaño grande picado y de ese pimentón vamos a sacar bastones de pimentón. No los llamo julianas por su tamaño. Técnicamente las julianas de 2 milímetros de ancho, estas están de 3 o 4 milímetros. Y vamos a usar ajo picado, ¿sí? Aceite de oliva, un caldo base, que este caldo lo hemos preparado con cabeza de pescado, con cebolla, con pimentón, y no le ponemos sal, porque la sal la vamos a controlar en la mitad de la preparación. Creo que tenemos todo listo para arrancar a hacer nuestra paella mixta. Bienvenidos y ya nos vemos en el proceso. Hoy vamos a usar este difusor, que es un aditamento especial que se adapta a la estufa de la cocina de mi casa para hacer nuestra paella. Estos difusores los consiguen en cualquier supermercado, en cualquier tienda de cadena. Son muy sencillos, no son costosos, y lo que me permite es tener un calor uniforme en la superficie de abajo de la paellera para que se distribuya ese calor uniformemente en la preparación. Básicamente lo que hago yo es acoplarlo a la hornilla de mi estufa y prender normalmente sin mayor complique. Son muy seguros, vienen diseñados para trabajar con gas natural. Olemos nuestra paellera. Esta es una paellera, como les decía, de aluminio martillado, y vamos a agregar, que es por donde empiezan todas las recetas de la preparación, de las preparaciones españolas, vamos a agregar aceite de oliva. El aceite de oliva, generalmente la gente dice, no, es que yo voy a usar extra virgen porque es más saludable y porque es más refinado. Pues no, para hacer paella no usemos aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen aporta unas calidades y unas cualidades de sabor y olor a la preparación. En este caso, cuando lo sometemos a 100 grados de temperatura en el fogón, pues ese aceite de oliva va a perder esas propiedades, y lo que estamos haciendo es textualmente vamos a quemar la plata. Lo que debemos usar para cuando vamos a sofreír en aceite de oliva, usamos aceite de orujo o aceite de oliva normal, que no sea tan refinado y que no aporte, para que no perdamos el sabor y las características de olor que tiene el aceite de oliva. Iniciamos aportando ajo a nuestra preparación. El ajo, como les decía, le da ese sabor base a la preparación, a todas las preparaciones de la comida española. Los españoles hablan de pochar ajos y cebolla en la paellera. ¿Qué es pocharlos? Es ponerlos a sofreír en aceite de oliva. Después de haber agregado el ajo a nuestra preparación en el aceite de oliva, lo ponemos a sofreír y agregamos la cebolla para que hagamos el pochado de la cebolla y el ajo dentro o en aceite de oliva. ¿Sí? Lo ponemos a sofreír sin mayor complicación y vamos a ir agregando ingredientes a toda la preparación de la paella.
hemos agregado ajo, hemos sofrito la cebolla y vamos a agregar pimentón. El pimentón nos va a aportar ese sabor un tanto dulzón que produce él en la paella. Después lo vamos a reforzar ese sabor con un poco de paprika, que es pimentón procesado o molido, para reforzar ese sabor al pimentón. Básicamente, cuando hablamos de paella, hablamos de una preparación en una paila, en esta paila que en realidad es lo que se llama paella, y el término ha degenerado a que la receta se le llamó paella y a esto se le llama paellera, pero originalmente, desde los orígenes de la paella en España, lo que se llama paella es este sartén, este recipiente donde preparamos nuestra paella. Una vez tenemos pochadas las cebollas, el ajo y el pimentón dentro del aceite de oliva, vamos a empezar a sacar el sabor, vamos a empezar a aportar proteína a la paella. Ponemos contramuslo de pollo picado en 3. Este contramuslo, ¿por qué el contramuslo? Porque es una presa de pollo que aporta mucho sabor a la preparación. Si usáramos pechuga, pues no nos daría tanto sabor. Y adicionalmente ponemos pierna de cerdo picada en cubitos, en pequeños cuadritos. También nos va a aportar mucho sabor, el sabor de la tierra a nuestra paella mar y tierra o paella mixta. Bueno, ya tenemos bastante sofrito el pollo y el cerdo en la cebolla, el pimentón y el ajo. Vamos a agregar 3 ingredientes que son fundamentales para reforzar sabores, que son el ajo en polvo, ajo sal lo llaman algunas personas. Esto es ajito en polvo normal, el que consiguen en el supermercado. Más o menos estamos agregando unos 30 gramos de ajo sal. Vamos a agregar paprika normal, que también la consiguen en el supermercado. Esta nos aporta sabor y nos aporta color, porque no estamos haciendo arroz con pollo, sino estamos haciendo paella. El color de la paella es distinto al del arroz con pollo. Y le agregamos un poquito de color, puede agregar achiote también, para tratar de dar esa tonalidad que estamos buscando en la paella. Y lo mezclamos. Siempre tener cuidado con la paellera porque se calienta bastante, no ir a quemarse los dedos innecesariamente. Hay que cocinar sin sacrificio, no hay que sacrificar los dedos al cocinar. Si estoy haciendo la paella en un sartén, el proceso es el mismo, igualito, no hay ninguna diferencia. Ahora vamos a aportar el caldo base del fumé que hemos preparado, repito, con cabeza de pescado, le ponemos trocitos de cebolla, le ponemos la cascarita del pimentón, inclusive la misma cabeza del pimentón. La idea en una paella siempre es, en este recipiente, hacer una gran preparación que mezcle muchos sabores y preparar el arroz en la misma paellera. No se vale, en la paella no se vale preparar el arroz por un lado y después mezclar, no. La idea es que se prepare el arroz aquí mismo, dentro de ese caldo lleno de sabores, para que el arroz absorba totalmente esa cantidad de sabores y podamos disfrutar de un buen plato. Repito, de la comida española, ¿no? Porque la paella es típica española. Continuamos con la preparación de nuestra paella. Vamos a agregar el principal ingrediente o el que aporta más sabor, que es la mixtura de mar. Esta mixtura de mar tiene palmito de cangrejo, tiene trozos de pulpo, trozos de calamar, trozos de pescado de temporada, tiene un poquito de camarón que después lo vamos a reforzar y tiene almejas.
calamar. El anillo de calamar hay algo importante, y es que para que no nos quede chicludo, dice la gente, uy, ese calamar estaba chicludo, o lo cocemos muy poco, 2 o 3 minutos, o lo sobrecocemos en la preparación. En el caso de la paella, el anillo de calamar va a ir sobrecocido, va a estar casi 1 hora al fuego, entonces eso nos va a evitar que nos quede chicludo. Vamos a arreglar nuestro langostino para que lo podamos incorporar a la preparación. Generalmente el langostino se coloca los últimos 5 o 7 minutos de la preparación. El langostino trae una cascarita que debemos retirar. En España se lo comen con cáscara, en Colombia no nos gusta la cáscara, entonces la vamos a retirar porque estamos en Colombia. Y básicamente lo que hay que hacerle al langostino es retirarle esa cáscara y hacerle un corte en el lomo para retirar el intestino grueso del langostino, que es lo que no nos gusta. Él tiene aquí su intestino grueso. Lo que hacemos es pasarlo por agua y retirar esa parte del langostino para que nos quede perfectamente limpio y nos dé un muy buen sabor. En esta preparación estamos usando langostino 16-20. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes encontrar 16 o 20 unidades de langostino en cada libra americana. Generalmente en Madre Patria usamos langostino U12 o U15, que son 12 unidades por cada libra americana de langostino, o 15 unidades por cada libra americana de langostino. Esa es la forma de clasificar los distintos tamaños de langostino. Vamos a agregar a nuestra preparación, para darle un fondo aromático al sabor de la paella, vamos a agregar tomillo, laurel y romero. Los usamos naturales, frescos, los vamos a incorporar en la preparación y al final, antes de colocar el arroz, los vamos a retirar. La idea es extraer de él esos sabores aromáticos que nos aportan y después los retiramos y los desechamos. Incorporamos el laurel, 4 hojitas de laurel a esta paella de 8 personas. Incorporamos un par de ramitas de tomillo y una rama de romero para que nos aporte ese sabor. En Madre Patria usamos el tomillo, el romero y el laurel cultivado en nuestra propia huertica. En el patio tenemos una huerta y ahí tenemos nuestras aromáticas bien frescas para que nos aporten un muy buen sabor. Hemos aportado o hemos incorporado en la preparación el tomillo, el romero y el laurel. En Madre Patria nosotros lo cultivamos en el patio, tenemos una pequeña huerta donde sacamos nuestras aromáticas totalmente frescas y naturales para usarla en nuestras paellas. En general el langostino y todos los mariscos, su sabor es a pescado y siempre hay que enriquecer ese sabor marinándolo con algún ingrediente. En este caso, en la paella, lo que hacemos es marinarlo en el caldo que ya tenemos sazonado aquí en la paella. Le incorporamos caldo, lo sumergimos el caldo y los vamos a dejar ahí porque ellos los vamos a agregar al final de la preparación. Entonces los vamos a tener aquí cocinándose un poco, le aplicamos un toque de pimienta y le aplicamos un toque de sal para que ellos cojan un sabor más resaltado dentro de la preparación y no nos queden ahí simplones o solo con sabor a pescado. Vamos a alistar el arroz. En este caso vamos a hacer una paella de 8 platos. Agregamos 120 gramos de arroz por cada plato de paella. Para la paella en Colombia el arroz tradicional es el arroz marmorizado. Este arroz, la parmolización consiste en meter el grano de arroz con cáscara en un silo, subir la temperatura y ese calentamiento lo que genera es que la cáscara del arroz suelte nutrientes dentro del grano y después lo descascaran. Este arroz que estamos usando es un arroz de grano medio, es un arroz bajo en concentración de almidón.
Esto nos va a permitir que la paella del arroz quede suelto y no quede masacotudo. Si quisiéramos que quedara un poco más apelmazado, usaríamos arroz de risotto, que es un arroz que al contacto con la humedad suelta mayor concentración de almidón y eso es lo que hace apastelarse. En España utilizan un arroz que es de grano corto, que se llama el arroz bomba. Es un arroz que a nivel del mar da una textura y da, digamos que una presentación muy agradable a la paella. A esta altura en Bogotá, donde estamos, el arroz bomba es bien difícil encontrarle el punto. Yo lo he tratado varias veces y es bastante complejo. Usamos arroz carbonizado normal, comprado en Colombia. Vamos a poner la sal. Sobre la sal hay varias formas de hacerlo. Hay gente que lo hace utilizando una porción de sal por gramos, medida exactamente. En la paella lo que buscamos es que el caldo quede muy salado para que cuando incorporemos el arroz se absorbe la sal y se nivele ese nivel de sal. Entonces lo que vamos a hacer es incorporar sal hasta el punto que nos quede medianamente salado, ¿sí? Sin sobrepasarnos. Y en Madre Patria ya tenemos una forma de ponerlo y es muy sencilla. La medida es una manotada de sal en la mano y le damos 4 vueltas, 2 y medio, 3 y 4 vueltas a la paellera. Ahí, sea paellera grande, mediana o pequeña, con 4 vueltas abundantes de sal, el caldo nos va a quedar saladito en el punto que estamos buscando de sal. Vamos a bajar el fuego, hemos trabajado con fuego alto, vamos a bajar el fuego porque ahorita lo que queremos es que nuestra paella empiece a preparar el arroz y que no se nos vaya a quemar ese arroz. De hecho, en la paella, el arroz quemado, lo que queda en la base, que nosotros llamamos bucayo, en la paella se llama socarrat. La tradición dice que el dueño de la paellera es el que dice quién puede comer socarrat de su paella. ¿Okay? Vamos, ya bajo el fuego y vamos a incorporar el arroz. Nuestra preparación de la paella han pasado unos 35, 40 minutos de estas proteínas cociéndose en ese gran caldo y llegó el momento, después de poner la sal, llegó el momento de poner el arroz. Muchos paelleros en el mundo ponen el arroz en cruz y encomiendan esa paella a una intención en especial. En el caso de Madre Patria tenemos el ritual de poner el arroz en cruz y encomendarla a don José María y a doña Carmenza. ¿Quiénes son ellos? Mi papá y mi mamá, que desde el cielo nos ayudan a hacer buena paella y nos ayudan a vender mucha paella. Entonces nos encomendamos y decimos, don José María, que nos quede rica, y doña Carmenza, que vendamos más y nos la paguen. Una vez tenemos el arroz en nuestra paellera, lo vamos a esparcir en toda la preparación, en toda la paellera, para que nos quede uniforme. Tratamos de no mezclar mucho el arroz porque nos va a soltar mucho almidón con el contacto con la humedad y como no estamos haciendo risotto sino paella, queremos que nos quede suelto. Entonces por eso no lo mezclamos tanto, sino lo sumergimos, que quede incorporado en la preparación y uniforme en toda la paellera. De mar que agregamos a nuestra paella había un poquito de camarón, pero es camarón de talla pequeña. Vamos a adicionar un camarón adicional que es camarón 5160 crudo. ¿Por qué 5160? 51 camarones por libra americana, entre 51 y 60, y lo que queremos es que nuestra paella tenga muchos tropezones, tenga mucha proteína cuando uno pase el tenedor y trate de buscar un bocado de paella, que haya algo de proteína siempre en nuestra paella, en cada cucharada. Los camarones los sumergimos un poquito para que ellos tengan una adecuada cocción y los incorporamos en este momento de la paella para que no se nos reduzca tanto. El camarón es pura agua, si lo ponemos tanto tiempo en cocción se nos va a reducir y no lo vamos a encontrar, y qué fue una paella
sin buen camarón. Vamos a incorporar el mejillón chileno. El mejillón chileno hay que tener un cuidado con él, y es que el mejillón debe estar algo abierto, así sea 1 milímetro abierto. Eso nos va a permitir tener la certeza que cuando el mejillón fue pescado, haya sido pescado y estaba vivo. Si está cerrado totalmente y el mejillón no abre, corremos el riesgo de que esté descompuesta la carne, la pulpa del mejillón, y podemos generar una intoxicación. Entonces, mejillón que no esté abierto, así sea 1 milímetro, no lo debemos usar. Y los usamos como decoración en nuestra paella. Tratamos de colocarlos simétricamente en la paellera, alrededor. Ideal tener un mejillón por cada plato de paella. Si se puede más, pues más, sin problema. Los mejillones rotos no los usamos tampoco, los desechamos, porque al llevar el mejillón a la boca puede ser que se haga daño nuestro comensal con alguno de los pedacitos de la cáscara del mejillón. Entonces es mejor desecharlos. Lo que hacemos es usar la pulpa, que sí nos va a dar sabor. Aquí creo que tengo otra pulpa, y la sumergimos dentro de nuestra paella. Eso nos va a aportar sabor. Listo, ya tenemos nuestro arroz puesto. Vamos a agregar estos bastones de pimentón y vamos a decorar nuestra paella con la tapa del pimentón para darle un poco de color rojo. Y adicionalmente vamos a tapar esta paella. Lo que queremos al taparla es que el vapor que sale de la paella se reflacte o regrese a la preparación y nos ayude con la cocción del arroz. Por eso el papel aluminio lo usamos con el lado brillante hacia la paella y el lado opaco hacia afuera de la preparación, para que haya ese fenómeno físico de la refracción. El lado brillante va hacia el lado hacia la preparación, y el lado mate va hacia afuera de la preparación. La idea es que se refleje, que esto refleje el calor y el vapor y nos ayude a preparar el arroz que está encima de la paella. Sí, siempre se quema uno poniendo el papel aluminio. No es necesario dejarlo mucho, ya son muy grandes, valientes. Ya tenemos casi lista nuestra paella, pero como la comida entra por los ojos, debemos decorarla para que se vea agradable a la vista de nuestro comensal. Retiramos estos pimentones para colocarlos en el sitio adecuado de acuerdo con la decoración que le vamos a hacer a la paella. Ya están cocidos, ya están listos, están blanditos. Vamos a usar para decorar nuestro langostino. Lo colocamos de manera que ocupe una buena parte de la superficie de la paella, en que se vea vistoso, porque es el protagonista de nuestras paellas. Vamos a agregar este caldo en el que tuvimos marinados los langostinos para darle un poquito de color y agregar también un poquito de sabor a nuestra paella. Y adicionalmente vamos a poner estos bastones de pimentón para darle un toque rojo a la paella y así le da un poquito más de color. Y ya tenemos lista nuestra paella para taparla en su parte final. En 5 o 7 minutos debe estar lista esta paella para servirla. Vamos a destapar nuestra paella para mirar cómo está. Por lo que vemos, el arroz está suelto. Si pueden ustedes observar, hay arroz suelto.
que es lo que queremos un poquito. Y si probamos el arroz, podemos coger 2 granitos, lo llevamos a la boca, sentimos que está al dente, que es lo que queremos, que el arroz esté al dente, no que esté más acotudo ni que esté demasiado blandito. Esta paella ya está lista para servir. Nuestra paella está lista. A disfrutar y a compartir. Recuerden que la paella nace en España. En la invasión mora escaseaban los alimentos y se juntaban en las veredas todos los vecinos. El uno ponía arroz, el otro ponía vegetales, el otro ponía conejo y hacían una gran preparación para comer durante todo el día. Por eso la paella es el plato por excelencia para compartir. Disfrutemos esta paella.